La verdad es que estamos siendo minuciosos y espero que usted esté aprovechando lo que nosotros estamos aprovechando al preparar los estudios y precisamente al entrarnos en los detalles de la palabra del Señor. Tabernáculo Maranata Perlas les saluda. Vamos al estudio 29, el primer mártir del cristianismo. Por supuesto vamos a hablar de Esteban en el último discurso de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo del 51 al 60. Vamos a leer Hechos capítulo 7 del versículo 51 al 60. Y dice así la palabra del Señor. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no perseguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crucían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Padre, bendice tu palabra. Te agradecemos por ella y nos entregamos en tus manos para que tú nos instruyas, Señor, y nos guíes a toda verdad. Llénanos la vida, Señor, con los dichos de tu boca y guíanos hasta tu morada celestial. En el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En la lectura, hermanos, minuciosa de este capítulo 7, que hoy prácticamente concluiremos, hemos venido observando tanto la defensa de Esteban como incluso las acusaciones que se le hicieron. Pero ahora, interesantemente, a partir del versículo 51, Esteban cambia su discurso histórico por una actitud acusadora contra los oyentes. Parece que con un tono más agresivo cambia de estrategia, porque el concilio entero seguramente empezaba a mostrar menos interés en sus palabras y a desestimarlas, menos atención. Sin embargo, sus palabras, las palabras de Esteban, eran como un grito desesperado tratando de salvar, seguramente, de llegar con el mensaje de salvación a alguien que se resiste a ser salvado. Spurgeon comenta sobre esta porción diciendo: Esteban no podía haber dado ese discurso escrutador con mayor intrepidez, aun si hubiera tenido la seguridad de que ellos le agradecerían por ello. El hecho de su muerte era inminente. No tenía otro efecto en él que el de hacerlo aún más celoso. Eso dijo Spurgeon. Ahora, el versículo 51, si lo leemos, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Su tono ahora es con mucha autoridad.
La cerviz, hermanos, es la parte dorsal, o sea, la espalda. Mejor dicho, detrás del cuello, aquí precisamente, ¿verdad? Que consta de 7 vértebras que articulan el cráneo con el resto del cuerpo. Si alguien baja la cabeza, se dice que está bajando la cerviz y se interpreta como alguien que se está humillando. En cambio, si alguien levanta la cerviz, o sea, se niega a agachar la cabeza, se dice que está con una actitud de soberbia, está ensoberbecido. Al decir aquí, en el 51, que son de dura cerviz, palabras fuertes de Esteban, significa que son indómitos, rebeldes, desobedientes. En nuestro lenguaje sería tercos, que no aceptan la corrección. En Éxodo capítulo 32 y versículo 9, se aplica esta calificación al pueblo de Israel. Así como en Jeremías, en el capítulo 9, versículo 26, la siguiente calificación que leeremos de incircuncisos de corazón y de oídos. Mire lo que dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. El incircuncisos de corazón es un modismo hebreo que significa infiel, desleal y falto de confianza. Para los israelitas, los incircuncisos eran los paganos, los idólatras, los que ellos llamaban gentiles. Pero esta frase se completa con y de oídos. Este es otro modismo que hace referencia a la falta de voluntad para oír y responder adecuadamente a los mensajes divinos. Israel, hermanos, se enorgullecía en la señal de la circuncisión, porque los separaba de los gentiles. Pero ahora Esteban en este pasaje les está acusando de tener una actitud prácticamente pagana, que por fuera parecen creyentes fieles a Dios, pero por dentro son paganos, es decir, que se niegan a cambiar y a escuchar el consejo del mismo Padre Celestial. Por eso, el que llamándose cristiano sigue de rebelde y desobediente a la palabra de Dios. Y sobre todo que lo hace de una manera deliberada. Seguramente, hermanos, podemos decir que nunca ha tenido una verdadera conversión, un verdadero encuentro con Jesucristo. Si seguimos en el verso 51, y es como si tuviéramos ahora la parte B del versículo, y sigue diciendo Esteban: vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Vosotros, ustedes, están resistiendo siempre al Espíritu Santo. Al decirle vosotros, Esteban los señala directamente. Los discípulos habían aprendido de Jesús que al hablar de la verdad de Dios, lo debían hacer sin andarse con rodeos, porque la ofensa a Dios es mucho más trascendente que la ofensa a los hombres. Al final del verso 51, están resistiendo al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Al final del versículo 51 y el principio del versículo 52, que inicia con una pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esto muestra una fuerte condena al liderazgo de los ancianos, tanto de ese momento
como del tiempo antiguo. Los está prácticamente comparando en el nivel de su desobediencia, en el grado mismo de su rebeldía. Prosigue después haciéndolos responsables de que siempre se han creído justos y jueces al usar la ley de Dios. Mire lo que sigue diciendo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido, ¿qué? Entregadores y matadores. Esteban nombra a Jesucristo el justo, con un título que se usa para Jesús en Isaías capítulo 63, versículo 9. Y capítulo también 53 y versículo 11. Y directamente los acusa a ellos de matarlo injustamente. Ahora si vamos al versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley y por disposición de ángeles y no la guardáis por medio de los ángeles. Se refiere a la mediación angelical en el proceso de que Dios entregase la ley a Moisés. Hace una alusión a lo sobrenatural y divino de la ley judía y su descarada desobediencia a pesar de ello. Vamos ahora al versículo 54, versículo número 54. Fíjense lo que dice. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Esteban les está diciendo, en otras palabras fuertes, tercos, duros de corazón y entendimiento. Y aquí viene la reacción de los ancianos. Era insoportable escuchar a Esteban para ellos. Ellos estaban enojados, se recomían por dentro. Esteban había dado en el blanco realmente. No podían descartar ni ignorar lo que Esteban estaba diciendo. 7 veces Jesús describe el infierno como un lugar de lloro y crujir de dientes. Cuando leamos allá Mateo capítulo 8, verso 12, lo entenderemos. Estos hombres eran la cúpula religiosa de Israel, hermanos, pero parecía que estaban relacionándose más con el infierno que con el cielo. Mire lo que dice el verso 55. Pero Esteban, lleno de Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Lleno del Espíritu Santo. Esta frase maravillosa. Esto muestra un gran contraste en el comportamiento del concilio. El hecho de que Esteban era lleno del Espíritu Santo muestra la fuente de su poder, de su sabiduría y de su valor a la hora de predicar. Esto también muestra la importancia, hermanos, de mantener la llenura del Espíritu Santo en nosotros. Siempre y en todo tiempo, porque hemos sido capacitados por el poder del Espíritu Santo para ser testigos de su reino y enfrentar la oposición que vendrá a nuestras vidas. Sin esta llenura, pareceremos, hermanos, címbalos retiñendo por doquier. Los líderes de la iglesia primitiva fueron empoderados constantemente para que, saturados del poder y la valentía, proclamaran el bendito evangelio de Jesucristo hasta el punto de morir. Si fuese necesario, de morir, como le está sucediendo precisamente en este episodio a Esteban. Y sigue el versículo diciendo, puesto los ojos en el cielo. Parece que dejó de importarle a Esteban quiénes lo estaban haciendo y cómo lo hacían y qué le estaban haciendo.
¿Y qué le estaban gritando? Su mirada estaba dirigida al lugar correcto. El cristiano es alguien que siempre ve más allá, como Esteban, que no se enfocaba en la cruz que significaba el martirio, sino en la gloria más allá de la cruz. Y continúa diciendo el verso 55, la visión de Esteban, el cual no solo estaba lleno del Espíritu Santo, dice que vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hubo algo que lo mantenía ocupado, que le restaba interés a los golpes mortíferos y dolorosos de las piedras. Lucas trata, hermanos, minuciosamente de narrar lo que Esteban vio. Y en el siguiente versículo más adelante es atestiguado por el mismo Esteban. Vea el versículo 56. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Es difícil describir lo que vio Esteban, pero es significativo notar que aparentemente Jesús está parado, en contraste con la común discreción de que siempre está sentado en su trono de gloria. Gregorio el Grande lo explica de una manera muy bonita y dice, él fue quien lo interpretó por primera vez, que Jesús, al ver que matarían a Esteban, se puso de pie para recibirlo en su gloria. Qué escena más maravillosa, hermanos, para un hijo de Dios. El verso 56 en el original griego se leería así, fíjese eso. Y dijo: mirad, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios que está de pie. El Hijo del Hombre se había puesto de pie, mirando el acontecimiento funesto que estaba ocurriéndole a Esteban. Qué manera de Jesús para recibir a su primer mártir, hermano. El Rey de Reyes, mostrando respeto por la fe y la fidelidad de un simple ser humano. La Biblia dice en Mateo capítulo 10 y verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y esta palabra prácticamente se está cumpliendo en esta imagen. Estar a la derecha de Dios significa gozar del poder de Dios. Esteban ahora les grita: miren. O sea que les está testificando a ellos que Jesús ha resucitado lleno de toda gloria como el Hijo de Dios. Y está gozando. Ellos no lo están viendo, pero Esteban lo puede estar viendo y se los está contando. Y no solo está resucitado, sino que está gozando de toda la herencia del Padre. Eso significa que especifica que está a la derecha. Cuando él dice que está a la derecha es porque tiene todo el poder concedido del Padre a Jesucristo. Además, muy importante, hermanos, es darnos cuenta lo que ellos se rehusaban a darse cuenta, que Esteban está haciendo una proclamación del señorío de Cristo, y esto era insoportable para ellos. Esto era para ellos una blasfemia, según ellos. Así que el versículo 57 se nos describe, hermano, la reacción de este concilio. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Blasfemar era lo peor para un judío, pero también escuchar la blasfemia
Era como contaminarse con este pecado, según ellos. Así que dice aquí la Biblia, dando grandes voces, describe que hicieron llanto en agonía, interrumpiendo para no oír la declaración de Esteban, que para ellos era la peor falta de un judío. No querían oír, no querían participar, no querían como ser contaminados con semejante barbaridad según ellos. Esteban no solo está declarando que Jesús es Dios, sino que está declarándole tanto señorío como el mismo Jehová Dios de los ejércitos tiene. El mismo Jehová Dios de Israel que ellos conocían. Y desenfrenadamente, hermanos, se volcaron contra él. Mire, la Biblia aquí usa la palabra arremetieron contra él. Aquí se usa en este versículo la palabra griega ormao, la misma usada para describir el correr de los hatos de cerdos al precipitarse en el mar, allá en el relato de Marcos capítulo 5 y verso 13. Lo que nos da la escena de un grupo alborotado y fuera de control, corriendo hacia Esteban frenéticamente. Si miramos el versículo 58, dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. No hubo tiempo de nada para nadie. Esto era hermano, aquí era una total anarquía, sin juicio alguno, algo tan parecido a un motín o a un linchamiento. Tanta era su ira que no tomaron en cuenta la ley romana y lo ejecutaron a una, bajo las costumbres tradicionales judías, el apedreado. El comentario bíblico Bruce cita un escrito judío del segundo siglo, la Mishnah, o la Torah oral, como le llaman. Y esta describe la práctica de apedrear diciendo, esto es interesante, ponga atención, dice que cuando el juicio se termina, el hombre condenado es traído fuera de la ciudad para ser apedreado. A 10 codos del lugar de su apedreamiento le dicen, confiesa. Porque es la costumbre del ejecutado hacer confesión para tener parte en la edad venidera. A 4 codos del lugar del apedreamiento, el criminal es desnudado. Aquí va a entender lo de las ropas. Es llevado para ser lanzado al borde del precipicio. La caída del lugar del apedreamiento era 2 veces la altura de un hombre. Uno de los testigos empuja al criminal para que caiga boca abajo. Después le ponen boca arriba. Y si muere en la caída, es suficiente, ya estuvo. Si no, el segundo testigo, ahora entiende por qué usaron 2 testigos. El segundo testigo toma una piedra y la deja caer sobre el corazón de la víctima. Si esto no le causa la muerte al condenado, si esto le causa la muerte, lo termina, ya estuvo, es suficiente. Si no, es apedreado por toda la congregación de Israel presente. Y era motín, ya lo leímos. En esta descripción podemos visualizar lo que sucedió en aquella ocasión. Esteban es tratado realmente como todo un criminal, despojado de sus ropas y puestas a los pies de alguien que estaba supervisando el acontecimiento, el joven Saulo. Aquí aparece. En los círculos judíos se consideraba joven hasta los 40 años. Según los escritos y según las historias y según lo que algunos han podido constatar con la Biblia, se supone que Saulo aquí tenía más o menos unos 30 años y era miembro del Sanedrín. Hermanos, es el primer encuentro con Saulo de Tarso, por eso voy despacito,
que posteriormente sería conocido como Pablo el apóstol. Aparentemente, hermanos, digo, era un miembro ya del Sanedrín. En Hechos capítulo 26 y verso 10, el mismo Pablo dice: cuando lo mataron a Esteban, yo di mi voto. Y la implicación clara es que tenía un voto como miembro del Sanedrín. Miremos el verso 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. La vida de Esteban estaba terminando en completa confianza en Dios. ¡Qué maravilloso! Y esta fue su confesión. No confesó pecado alguno. Confesó su fe inquebrantable en Jesús. Llegando ya al final de este capítulo y de este relato, nos encontramos con el verso 59 y 60, y dice: apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban usa dos frases similares a la de su maestro en Lucas 23 y versículo 34, y cuando dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho eso, durmió. También usa el verso 46 del mismo pasaje de Lucas 23. Podríamos decir, hermanos, en el verso 60, que el grito de Esteban, fíjense lo que Esteban dice, que clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta perdónalos porque no saben lo que hacen, Dios mi Cristo. Parecía, hermano, que el grito de Esteban era una flecha directa al corazón, adivine de quién, del joven Saulo que estaba ahí presente. En él se cumpliría esta oración de Esteban, aunque en ese momento nadie lo sabía. Agustín dijo: si Esteban no hubiera orado así, la iglesia no habría tenido a Pablo. Y luego termina el pasaje diciendo: durmió. Es la metáfora bíblica para la muerte, muy usada en las Escrituras. Entonces esto deja ver la idea de que despertó en un lugar mejor. Esteban durmió, pero la iglesia empezaba a despertar a las palabras dichas por el amado maestro, porque empezaba una nueva etapa del cristianismo. Hasta ahí no había habido una tan peligrosa persecución. Vamos a ir concluyendo ahora. En los primeros siglos muchos creyeron que Jesús era Dios. Pero, hermano, nunca mataron a nadie por decir que Jesús era Dios. Pero a millones mataron. A millones de creyentes sí mataron por decir que Jesús era el Señor. Yo quiero terminar recalcando esto. El mismo Señor Jesús fue muerto por hacer esta misma declaración. Hermano, en el mundo romano, si recordamos, se saludaba diciendo: César Quirios, César es el Señor. Los nazis tomaron ese saludo, los fascistas tomaron ese saludo: César Quirios, César es el Señor. Pero cuando los cristianos comenzaron a reemplazar ese saludo por el de Jesús Quirios, Jesús es el Señor, desató los celos de los imperios contra la fe cristiana alrededor del mundo. Solo la llenura del Espíritu Santo fortaleció a Esteban. Solo la llenura del Espíritu Santo fortaleció no solo a Esteban, sino tanto a hombres como a mujeres, todo aquel que estuvo en contacto con la redención de Jesús, para ser testigos fieles del Evangelio de Jesucristo hasta el punto de desestimar la vida por la gloria de Dios. Era necesario que estos hombres tuvieran y mantuvieran la llenura del Espíritu Santo. Ahí tiene una referencia para nuestras vidas. Hoy a cualquier cosa se le llama poder del Espíritu Santo.
saltería, gritería y desórdenes que nada tienen que ver con él, oiga, cualquier cosa. El concepto de mártir cristiano se aplica a aquel que lo matan por ser, hermano, fíjese, un reflejo de Cristo. Hoy no matan a nadie porque nuestro cristianismo es demasiado superficial. Si quieres tener el privilegio que tuvo Esteban, de morir, de que el mismo Jesús se acercara para recibirlo, wow, de que el mismo Rey de Reyes, hermano, lo recibiera de pie en su gloria. Entonces hay que vivir dándole la honra y la gloria con todo nuestro ser, porque Él debe ser reconocido por todos, como será reconocido al final de los tiempos, como el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Vamos a concluir entonces hasta aquí con el estudio. Póngase de pie, cierre sus ojos y vamos a orar. Antes queremos invitar a una persona que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y dígale así: Padre nuestro que estás en el cielo, vengo delante de ti a pedirte perdón por mis pecados. Señor Jesús, te entrego mi corazón, salva mi alma hoy, dame lugar en tu gloria. Gracias por morir en la cruz por